nos congrega en su casa para ser testigos de la recepción del sacramento de la confirmación, de quienes este año se han preparado con mucho entusiasmo. Es el Espíritu de la verdad el que siempre nos da el buen gusto de las cosas de Dios y el coraje de anunciarlo con valentía. Por lo tanto, los invito a ponerse de pie para que en una misma fe recibamos a los jóvenes confirmandos, a nuestro párroco Roberto Cum y al obispo Monseñor Rodolfo Valenzuela, entonando juntos el canto de entrada. Solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz, cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a formar un solo cuerpo en un mismo espíritu. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a compartir una misma esperanza en Cristo. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz, cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a compartir un solo cuerpo en un mismo espíritu. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a compartir una misma esperanza en Cristo. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe.
Pedimos en esta Santa Misa por la salud de Valentina Ariana Cook. Asimismo, por Avelino Cal, Paulina Chocoj Pop, Winder Cal Chocoj, por cumplir 15 años de vida. Pedimos también por el eterno descanso de María Florencia Muralles Pérez, Francisco y Augusto Muralles Morales. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Nos reunimos hoy con alegría para celebrar este sacramento de la confirmación. Un saludo muy cordial a toda esta comunidad parroquial de San Juan Chamelco. Saludos al Padre Roberto, a los catequistas, papás y padrinos y a estos jóvenes hermanos, hermanas que quieren recibir este sacramento. Preparémonos para celebrar bien estos santos misterios, reconociendo humildemente que somos pecadores y reconociendo que Dios nos acoge con su bondad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor,
nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Cantemos la grandeza del Señor. ¿Todos? Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. ¿Todos? Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. ¿Todos? Alaben al Señor, pueblo del orbe. Reconozcan su gloria y su poder y tribútenle honores a su nombre. Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. ¿Todos? Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él gobierna a las naciones con justicia. ¿Todos? Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregado por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiesta la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo.
que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Abramos el oído, la mente y el corazón. Pongámonos de pie, queridos hermanos, para escuchar la palabra de Dios, pero antes cantemos el aleluya. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. El Señor esté con ustedes. Les nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Los candidatos a recibir el sacramento de la confirmación serán ahora presentados por el párroco ante el celebrante y la comunidad. Es Cristo, en la persona de nuestro obispo,
quien los recibe y los envía a ser testigos. Invito a los confirmandos a ponerse de pie. Que reciben la confirmación. Monseñor, estos jóvenes fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían la confirmación, la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso de sus padres y padrinos en el bautismo. Como responsable de esta acción catequética, tengo la satisfacción de decir a la comunidad aquí reunida, a usted, Monseñor, como pastor de esta diócesis, pido que usted los confirme en la fe a estos jóvenes. Considerando que el padre párroco responsable de la catequesis los presenta y dan testimonio de que se han preparado bien, con mucho gusto los acepto para que reciban el sacramento de la confirmación. Respondemos todos, te damos gracias, Señor. El sacramento de la confirmación nos lleva a asumir plenamente los compromisos bautismales. Por eso los candidatos renovarán ahora personalmente esas promesas. Pueden sentarse. Este domingo escuchamos un texto del Evangelio de Lucas, en donde hay un dicho de Jesús que se ha hecho muy popular: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una de esas sentencias de Jesús que tienen mucho y que se pueden entender de diversas maneras. Hoy, en este día de la confirmación, creo yo que también esa palabra de Jesús nos puede decir algo. Fíjese que eran los adversarios de Jesús que le estaban poniendo una trampa, porque en aquel tiempo había una discusión sobre pagar o no pagar los impuestos al Imperio Romano. Porque pues era el imperio que estaba invadiendo y dominando al pueblo de Israel. Y había muchos que decían, no hay que pagar impuestos al César. Y otros decían que sí, porque al fin y al cabo era la autoridad que estaba dominando. Y le ponen la trampa a Jesús, porque Jesús hubiera podido decir, no paguen impuestos. Y entonces le hubieran dicho, usted está en contra del imperio. O hubiera dicho, sí, páguenlos. Y entonces le hubieran dicho también a él, con que usted está de acuerdo con los invasores de nuestro pueblo. O sea que de un modo u otro que Jesús respondiera, le ponían una trampa. Jesús se escapó de eso y dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y lo dijo pidiéndoles una moneda. En esa moneda estaba la efigie del César. Y Jesús entonces dice, bueno, pues paguen el impuesto porque eso es del César. Él es el que está gobernando ahora, tiene derecho de cobrar impuestos. Si los usa bien o los usa mal, pues no sabemos, pero el derecho de cobrar los impuestos lo tiene, es la autoridad. Pero
Pero dijo una segunda parte, no solo den al César lo que es del César, sino a Dios lo que es de Dios. Y esa afirmación de Jesús es lo que yo creo que nos puede servir hoy en la tarde que estamos celebrando estas confirmaciones. Así como las monedas, los denarios, tenían ese sello, el sello del César, y pertenecían al César, según la frase de Jesús. Así también cada ser humano está marcado por el sello de Dios y pertenece a Dios. Y no hay que mezclar las cosas. El dinero de los impuestos, páguenselo al César. Pero las personas no pueden dárselas al César. Las personas no pueden doblegarse ante el César. Las personas están marcadas por Dios y son de Dios. Me parece que ese es el mensaje que puede ayudarnos hoy en la tarde a reflexionar en la confirmación. Los jóvenes y cada uno de nosotros cristianos estamos marcados con el sello del Espíritu Santo, desde el bautismo y ahora en la confirmación también. Y pertenecemos a Dios. Tenemos la dignidad de hijos e hijas de Dios. Y ante nos doblegamos, ante Él sí nos de Dios. Fíjense que en la primera lectura de hoy también hay algo que nos ayuda en parte de las confirmaciones. Las palabras del profeta Isaías, Ciro no era un judío, era un rey de Persia. Y por cierto, también un rey que estaba subyugando, dominando antiguamente a los judíos. Sin embargo, Ciro, por medio del profeta Isaías, le dice: a ti te he dado un título de honor, aunque no me conozcas. No era judío, no era del pueblo de Dios, y que por lo tanto era un pagano. Dios le dio título de ungido. Es un Cristo, un Mesías, un ungido. Y es curioso que eso lo dice Isaías a un pagano que ni siquiera era un rey de Israel, porque le había dado una misión también. Este rey Ciro tenía que liberar al pueblo y permitirle al pueblo ir a reconstruir Jerusalén, que estaba en ruinas. Y por eso le dice: a ti te he ungido, te he dado un título de honor, aunque no me conozcas, porque no lo conocía. Hermanos, hermanas, todos nosotros en el bautismo fuimos ungidos con el Santo Crisma como un signo de que somos posesión de Dios, de que somos hijos e hijas queridos de Dios. El mismo Señor Jesucristo, en el día de su bautismo junto al Jordán, escuchó una voz del cielo que le decía: tú eres mi hijo, el privilegiado, en ti me complazco. Esa palabra de Dios Padre
que manifiesta quién es Jesús, nos la dice a nosotros también en el bautismo y ahora en la confirmación. Te he marcado con ese sello, te he hecho mi hijo, mi hija, te he ungido, te he dado un título de honor, aunque no me conozcas, le decía Ciro. ¿No es así con ustedes, jóvenes que se han preparado para la confirmación? Ya el padre Roberto dijo que han hecho la preparación, entonces ya no están como Ciro, que no conoce a Dios, sino ya conocen. Han estudiado, han pensado, han orado. ¿Qué significa ser hijos de Dios? ¿Qué significa ser miembros de la iglesia? Así pues, hoy la confirmación en primer lugar es un gran regalo, un don de Dios. Y por otra parte también es una misión. Ciro, rey de Persia, ungido, honrado, también tuvo la misión de ayudar al pueblo de Israel y lo ayudó. Jesús, ungido en el Jordán por el Espíritu, también cumplió con su misión. Cada una de nosotros tiene este sello. Somos posesión de Dios, somos sus hijos e hijas y estamos invitados con esa misión que Él nos ha dado. Pidamos al Señor al celebrar la confirmación de sus hermanos y hermanas nuestras, que toda su vida se sientan agradecidos por este don de Dios que han recibido y toda su vida cumplan también con la misión que el Señor les confía. Y ahora los que van a recibir la confirmación se ponen de pie y profesan su fe. Hermanos, hermanas, fueron un día sus papás y sus padrinos los que respondieron las preguntas ante el párroco, ante el padre. Pero ahora son ustedes mismos los que responden ante el obispo, el párroco, ante sus familiares y amigos, ante la comunidad. Por eso les pregunto, ¿renuncian ustedes al pecado para que puedan vivir en la libertad de hijos e hijas de Dios? ¿Renuncian a todos los engaños y trampas que nos pone Satanás para caer en el pecado? ¿Renuncian a Satanás, que es el padre y autor de la mentira y el pecado? Y ahora profesen su fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, que nos ha creado, que nos ha hecho sus hijos, que cuida de nosotros cada día? ¿Creen ustedes en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que pasó haciendo el bien, que murió y resucitó por salvarnos y que vendrá de nuevo? ¿Creen en el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y ahora en la confirmación, que es ese sello de Dios que nos hace sus hijos e hijas? ¿Creen en la Santa Iglesia Católica y en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Y ahora todos nos ponemos de pie, toda la comunidad, y todos juntos reafirmamos esta fe que los jóvenes han profesado, diciendo: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Después de la profesión de la fe de los confirmandos,
El monseñor Rodolfo Valenzuela, repitiendo el mismo gesto que usaron los apóstoles, va a imponer sus manos sobre los confirmandos, pidiendo el Espíritu Santo que los consagre como piedras vivas de la Iglesia. Unámonos a su plegaria y oremos en silencio. Padre Roberto y yo vamos a extender las manos como un signo de oración. Cada uno ore también pidiendo al Señor este don del Espíritu en este momento. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito, llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al momento culminante de la confirmación. Monseñor les impondrá la mano y los marcará con la cruz gloriosa de Cristo, para significar que son propiedad del Señor. Los unirá con óleo perfumado. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo. Ser Mesías, ser ungido. Y ser Mesías y Cristo comparte la misma misión que el Señor: dar testimonio de la verdad y ser por el buen olor de buenas obras fermento de santidad en el mundo. Los confirmandos pasarán a conceder sus velas en el cirio, símbolo de Jesús resucitado, después de recibir este sacramento, las manos de nuestro obispo. Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis, abrid el corazón,
lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Y tratamos de vivirlo. Oremos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por nuestra patria y por la paz en el mundo entero, para que los conflictos se solucionen por la vía del diálogo y de los acuerdos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, que aumenta siempre a tu iglesia con nuevos hijos, y a los que han nacido del agua del bautismo les da la plenitud del Espíritu, concede a cuantos han completado hoy su iniciación cristiana manifestar en su vida los sacramentos que en la fe celebran por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre amoroso y misericordioso, recibe estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por todo lo que nos das diariamente. El pan y el vino, Señor, te lo ofrecemos el pan y el vino, signo de entrega y comunión fraterna, que sean para nosotros y para todos. Las velas, Señor, esta luz representa tu propia vida. En medio de nosotros ilumina nuestro camino a recorrer, que nuestras almas vivan eternamente encendidas de tu amor. Las flores, te ofrecemos estas flores, Señor, como símbolo de vida, de unión, de alegría y de nuestro anhelo de vivir siempre en amor y amistad contigo. La Biblia, Señor, te ofrecemos la Biblia, nuestro alimento espiritual en el que nos apoyamos para creer, vivir en esperanza. Con él te ofrecemos nuestro afán de cada día para cumplir tu voluntad. El rosario, te ofrecemos, Señor, el rosario, con él meditamos los misterios de tu vida, para que rezando a Santa María Santísima podamos llegar a ti, porque familia que reza unida permanece unida. Los víveres, Señor, te presentamos los alimentos, fruto del trabajo que se utilizan para el sustento de muchas familias. Te pedimos que no falte en ningún hogar. El pan, te ofrecemos, Señor, el pan, fruto del esfuerzo del trabajo del hombre, que se convierte en alimento para darnos vida. Las uvas y el vino, te ofrecemos, Señor, el fruto de la vid, estas uvas que son seleccionadas para ser puestas en oblación a ti. Queremos ser, como ellas, todo lo mejor para ti. Señor, te ofrecemos
gozo. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y la de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido, y ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal al gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los santos te aclamamos cantando. Es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que nos amas y estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de la iglesia cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Por eso, Padre Santo, al celebrar ahora el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que junto con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Rodolfo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, Juan el Bautista, en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, Gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, danos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ten piedad de
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Hermanos y hermanas, con un corazón sincero, acerquémonos a recibir el cuerpo de Cristo. Jóvenes, pueden apagar las velas, por favor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Monseñor, gracias por haber venido a confirmar a estos jóvenes en la fe. Su presencia en nuestra parroquia siempre nos anima. No solamente nos anima a seguir a Cristo, sino que también nos anima a caminar juntos como iglesia. Gracias por su presencia, Monseñor. Esperamos siempre que nos visite y venga a compartir con este pueblo santo de Dios, que domingo a domingo siempre están acá, esta hora en la Santa Misa. Quisiera también agradecerles a ustedes, catequistas, por el trabajo que ustedes han hecho durante este año. Dios les bendiga, gracias por su disponibilidad y gracias siempre por el testimonio de fe. Y a ustedes jóvenes, felicitaciones. Muchas gracias, Monseñor. Gracias también a todos por el trabajo evangelizador, por la construcción de la comunidad. Y seguimos adelante. Hoy es el día de la Jornada Mundial de las Misiones, entonces pues también hay que recordar que la confirmación es una misión también. Todos tenemos una misión, anunciar al Señor con nuestras buenas obras en medio de la vida de cada día. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Los jóvenes que acaban de hacer su confirmación, tal vez hacemos dos grupos para que tomen una foto aquí con el obispo. No sé si este grupo primero y después este otro grupo. Por favor, porque no creo que entremos todos aquí. Ahora, si ustedes calculan, pues podemos ver solo los que recibieron la confirmación. Por favor, acérquense acá donde está el señor obispo y haremos una foto de recuerdo. Ubíquense ahí con el obispo. Sí. No tengan pena. Ubíquense bien, que se vea. Muy bien, siguiente grupo. Ya.